¿Qué era Lal para mí? ¿Qué significó nuestra relación para mí? Me dije muchas veces que lo que había entre esa mujer alta y sonriente y yo era solo un beneficio mutuo, que no debía encariñarme con esa mujer. Eso es lo que me dije a mí misma y sin embargo, el tiempo después del trabajo fue tan aburrido que dejé escapar un fuerte suspiro mientras estaba detrás del volante. Ver la luz de fondo roja brillando en todos los autos en la calle me deprimió aún más. Cuando me di cuenta estaba viviendo una vida terriblemente mundana, pero mi aburrida vida dejó de ser tan aburrida cuando comemos aquí este sábado. La comisura de mis labios se levantó ante la foto del menú que Lal me envió por mensaje de texto y me invitó a ir. Normalmente nos quedábamos en casa y preparábamos la cena por la noche. A veces la mujer rubia, color caramelo, me llevaba a comer juntas. No se podía negar que la mujer tenía buen gusto a la hora de elegir un restaurante. ¿Te teñiste el pelo otra vez?, le pregunté a la mujer más alta cuando regresó del gimnasio. Lal tenía una excelente costumbre de hacer ejercicio, incluso en sábados como ese. Realmente no entendía cómo podía disfrutar haciendo ejercicio y estar empapada en sudor de esa manera, pero desafortunadamente mostraba un resultado muy agradable del entrenamiento. Pensé que no lo notarías. Lal sonrió mientras se dejaba caer a mi lado en el sofá. Cuando noté el color de su cabello y le pregunté por curiosidad, ¿por qué te lo teñiste del mismo color? ¿No me queda bien? La mujer alta me preguntó de nuevo. No, te queda bien. Volví a mirar su mirada. Oye, ¿puedo besarte? Lal me preguntó sin rodeos de la nada. Ella ya no actuaba tímida delante de mí, así que fui yo quien se sonrojó. Puede que no actúe, pero aún así me sentía avergonzada, aunque nunca rechacé lo que la mujer más alta me pidió, ni una sola vez. Desde que me mudé temporalmente a la casa de Lal, hemos hecho este tipo de cosas con más frecuencia. A veces me olvido por completo de esos stickers de Line que usamos como código. No había ninguna razón para que me negara si era bueno para las dos, ¿verdad? El rostro de Lal ocupó mi mente y continuó haciéndome sentir incómoda. La idea de la expresión demacrada y solitaria de su rostro, como si fuera un zorro pateado, me hizo sentir aún más culpable. Intentaré hacer las paces con ella cuando regrese. Sentí que la mujer más alta estaba actuando extraño últimamente, como si algo la estuviera molestando. Detente, Lal. Intenté decírselo a Lal con voz temblorosa. Aunque le dije firmemente que tenía que levantarme temprano porque tenía que ir a ver a Prom mañana, Lal no parecía escucharme. Estaba decidida. Oye, Piguay, hay algo que quiero decirte. Dime, dejé el menú cuando noté el cambio en la mirada. Parecía tan seria que sentí que debía prestar atención. Piguay, tengo sentimientos por ti. Llegaste tarde a casa, Kungwai. Lal me saludó desde su computadora portátil cuando abrí la puerta. Fruncí el ceño ante eso. Mi voz era severa cuando le respondí. Son las 6 de la tarde. Buenas tardes, con Lal. ¿No comiste el curry que hice ayer? Lal ignoró mis palabras y me preguntó de nuevo. Ella sonrió, esperanzada. ¿Ya cenaste? Esperaba comer contigo, le dije. Sentí como si viera las orejas de zorro. Lal me envió una foto del curry en eso ya grande. ¿Quién tendría el coraje de salir a cenar después de ver eso? Te compré esto. Dejé mi bolso en el estante y levanté las pintas de helado que compré para la mujer más alta, mientras ella se acercaba con interés. ¿Me estás sobornando con regalos ahora? Quiero que sepas que Lal no se puede comprar con... Ese es mi sabor favorito, me conoces tan bien. Voy a lavarme las manos. Lo que dijo Lal tocó algo dentro de mí. Me sentí tan incómoda que tuve que correr al baño para calmarme un rato. Te preparé un plato. Afortunadamente, toda la atención de Lal estaba puesta en el helado. Ella me dijo felizmente y no notó el cambio de mi expresión. Piguay, tengo sentimientos por ti. ¿Es esto algún tipo de broma? Iba a reírme, pero luego me quedé en silencio cuando la chica frente a mí dijo en tono serio. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.